¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Pues esta noche tenemos el gusto de recibir a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente aquí en Debate. Muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando antes de entrar al aire que ya estamos básicamente a una semana para el cierre del año lectivo. Básicamente ya noviembre es otro tipo de actividades de matrícula, exámenes de reposición, pero las clases en sí o los exámenes finales estaríamos ya a vuelta de la esquina para cerrar. Sí, ya estamos cerrando el tercer trimestre escolar, el último periodo escolar también. Digamos, octubre, el mes de el ajuste final de las actividades normales ordinarias. Ya en noviembre pues se queda nada más para los ajustes de reposición, las que se llaman las olimpiadas, prácticamente la recuperación también de algunas asignaturas que pudieran caer en poder estar en la categoría de reprobadas en algunas disciplinas, algunos estudiantes que tienen ese todavía privilegio de pasar a la opción de reponer materias. Muy bien. ¿Cómo estuvo la matrícula en comparación? Estamos en pandemia todavía, sí, quizás, claro. o primero Dios al cierre de la pandemia, sí. Pero venimos de 2020 con una situación irregular a raíz de esta situación, digamos, comparado al año pasado y al antepasado. ¿Cómo fue la matrícula de este año y cuál es la expectativa que se tiene para el próximo? Mire, hemos tenido un comportamiento de matrícula desde 2018, 2019, 2020, digamos en ascenso, ¿sí? Recuerde que habíamos tenido un déficit de deserción bastante grande, habíamos tenido menos estudiantes matriculados debido a la situación social que vivía el país, la inseguridad había provocado la deserción de estudiantes, más que todo en los niveles de educación básica, tercer ciclo y media, pero pues de 2020 para acá hemos tenido una experiencia bastante difícil porque la pandemia logró desesperar a muchos estudiantes y abandonar el sistema educativo. 225,000 estudiantes, que era en promedio la cantidad que hemos manejado como colegios privados, aunque en mejores tiempos hemos tenido hasta 250,000 estudiantes en el sistema. Hoy, este año 2022, estamos cerrando con un promedio de 205,000 estudiantes. Esto, si bien es cierto, no es la cantidad de estudiantes que quisiéramos tener, porque nuestras aspiraciones eran para poder cerrar con 225,000 este año 2022, pero pues las condiciones que se han ido dando en el camino han ido permitiendo que pues la deserción ha sido casi, digamos, indetenible. El tema de los alumnos que abandonan el sistema educativo por migrar a otros países es un tema frecuente, es un tema que es una fuerza externa que la provoca, los deseos de buscar otras fronteras para poder desarrollarse. Es una de las aspiraciones de las familias que están fuera de El Salvador y que se están llevando a sus familiares jóvenes y a veces niños de este país. Este sistema nos obliga a nosotros también a pensar que hay también un porcentaje importante que están ahí los alumnos fuera del sistema educativo, pero que tampoco han migrado. O sea, simplemente no están estudiando ni están trabajando. Solamente les ha permitido la multimodalidad o la modalidad, digamos, ofertada como semipresencial, les ha provocado una desmotivación para asistir a un sistema que no les promete mucho y que están esperando una apertura 100% presencial para poder reincorporarse al sistema educativo. Ahora, ¿cuál es la proyección que tienen para el próximo año? ¿Incrementar? Nosotros esperamos recuperar 50,000 estudiantes para el año 2023. Es una meta que tenemos en más de 1,000 colegios que hay en el país.
es una razón promedio de 50 estudiantes por cada colegio que podamos recuperar. Entre tanta categoría de razones por las cuales se hayan ido del sistema, una de ellas puede ser que le haya permitido o provocado que la modalidad todavía semipresencial, así llamada, esté activa y que el próximo año se pueda iniciar, según las expectativas que tenemos como colegios privados, con una modalidad 100% presencial, así oficialmente declarada a partir del principio del año 2023. Las condiciones creo que se están prestando para ello, Eduardo. Ya hemos tenido, digamos, la medición de los contagios, de los fallecimientos por COVID-19 y tampoco la viruela del mono tampoco fue como, digamos, una cosa que provocara guardar el sistema semipresencial para poder desarrollar el próximo año 2023. Creo que las condiciones para poder tener una modalidad 100% presencial el próximo año 2023, esas condiciones están dadas. Ahora revisamos la encuesta de la UCA y decía que uno de los principales problemas de los salvadoreños que externaban que les afecta ya no es el tema de seguridad, es el tema económico. Muchas familias decían que están resintiendo lo caro que está el tema de la canasta básica, el costo de la vida, y que eso los está asfixiando. ¿Podría ser un factor también, por lo que dice usted, que muchos migran o muchos no se están matriculando, por ejemplo, en colegios privados? Bueno, definitivamente que el tema del alto costo de la vida ha sido siempre un tema recurrente en el poder adquisitivo de la familia salvadoreña. Hemos tenido nosotros como colegios privados que acudir a brindar alternativas de matrícula que puedan acomodarse al estado económico de la familia salvadoreña. Nuestros colegios privados no son solo los colegios que la gente se puede imaginar de alta gama, no son solo colegios enormes, megas. Tenemos también colegios muy, digamos, presentables, pero humildes, que tienen colegiaturas y matrículas de muy bajo costo. Accesibles. Muy accesibles, sinceramente. Y tenemos como estudiantes a hijos de personas emprendedoras que están ahí sobreviviendo en un esquema económico bastante difícil, muy vulnerable realmente. Por eso nosotros nos vemos muy entusiasmados cuando el presidente de la República habla de oportunidades para todos. Entendemos que esos alumnos que tenemos nosotros en los colegios privados atendiendo también van a tener oportunidades en algún momento. Lo que estamos haciendo es esperando esas oportunidades para ellos, en el sentido de que puedan tener los mismos beneficios que tienen los estudiantes que están en la escuela pública, en el sentido de que los privilegios tengan que ser para los salvadoreños sin importar ninguna razón, sino que el tener que ser salvadoreños les permita el beneficio que tienen como ciudadanos. Ahora, no hay una confirmación hasta este momento, una notificación oficial para ustedes de si va a ser 100% presencial las clases para el próximo año, una circular o algo que lo confirme por parte de Educación. Mire, estoy todo el mes de septiembre y lo que va de octubre pidiendo al Ministerio de Educación la circular de fines de año. Esta circular de fin de año realmente siempre reviste una gran importancia porque da los lineamientos específicos de cómo se finaliza el año escolar y cómo se inicia el próximo año escolar. En esta circular va a tener que oficializarse la modalidad en la que vamos a entrar el próximo año 2023. Se me ha comentado extraoficialmente de que esta semana va a ser compartida la normativa de cómo vamos a finalizar el año 2022 y cómo vamos a iniciar el año 2023 en un calendario pues que todavía pues estamos esperando sea oficial de parte de nuestras autoridades. Nosotros como colegios privados, en la práctica lo que estamos viviendo, Eduardo, es un desarrollo educativo 100% presencial en este último mes del año escolar, lo cual nos está obligando a pensar que aunque el Ministerio de Educación no dé como oficial que vamos a iniciar
presencialmente el año escolar 2023, la familia salvadoreña que está matriculando en los colegios privados de El Salvador ya está consciente que la modalidad en la que vamos a trabajar es modalidad 100% presencial. Sí, es que quizás muchos esperamos, y me incluyo ahí, quizás al principio no, después fueron incorporando, porque tenía esa posibilidad del mismo sistema de decir, voy viendo si no se disparan los casos, y se fueron incorporando varios estudiantes a medida pasó el año. Está vigente esa normativa de la multimodalidad, como le llaman ellos. Sin embargo, para las actividades cívicas, que previo a ellas estuve con ustedes por acá, estábamos nosotros analizando de si íbamos a desfilar, que si íbamos a hacer actos cívicos y todo lo demás. Y al principio se pusieron unas restricciones muy estrictas. Que la cantidad de estudiantes que iban a salir por cada institución no fuera más de 50. ¿Y por qué esas restricciones? Les preguntamos al Ministerio de Educación y nos especificaron que eran porque estaba todavía vigente la normativa del protocolo de bioseguridad del COVID-19. Sin embargo, pues lo que hemos visto en septiembre y lo que va de octubre es que poca gente se recuerda ya del COVID-19. Ya son pocas las instituciones que están resguardando los protocolos de bioseguridad. Ya la familia salvadoreña prácticamente ya no tiene mascarillas en su casa, ya no las usa en la calle, ya no las porta por si se las piden en algún lado. Entonces, ya el distanciamiento social ha pasado a ser un tema de mucha voluntariedad, de poca estricticidad. El tema de usar el alcohol gel, si bien es cierto, sigue siendo un tema de obligatorio cumplimiento en las instituciones educativas, pero en otros centros de permanencia social, el alcohol gel ya es historia. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de conductas, lo que nosotros pensamos es que el año 2023 será un año 100% presencial, lo cual es una muy buena noticia para el país. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay también una expectativa de lo que se tiene, si habrá cambios en el sistema educativo nacional. La última vez que estuvimos, que mencionaba usted en el bloque anterior, para la fecha de independencia, pues analizábamos este tema y veíamos la posibilidad de un tercer año de bachillerato, entre otras medidas que podrían implementarse en el país. ¿Sigue cobrando fuerza esa posibilidad para el próximo año? Nosotros teníamos la esperanza, la gran expectativa que para el año 2023 se tuviesen dispuestos ya la currícula, digamos, y la malla curricular, así dicho, de los nuevos programas del bachillerato de 3 años. Porque es lo primero que tenemos que ver para poder decir, tenemos bachillerato de 3 años y ya no vamos a tener bachilleratos de 2 años. Sin embargo, hemos finalizado octubre, lo cual nos confirma que el año 2023 no es un año en el que vamos a iniciar el bachillerato de 3 años. De lo contrario, tendríamos que estarlo ofertando. Y no lo estamos ofertando porque no existe todavía el programa oficial de ese tipo de bachillerato. Habrá que componer muchas variables que tienen que intervenir en esta reforma. La reforma Vamos a la Escuela tenía en algún sentido esta iniciativa, pero no logró materializarse. El programa el plan El Salvador Educado también lo tenía.
Y ahora esta reforma educativa de mi nueva escuela ha planteado también la posibilidad de llevar un bachillerato a estandarizarlo a 3 años, sea este técnico o de otro tipo. Sin embargo, no ha logrado cobrar esa dimensión legal que debería de tener y esa dimensión técnica curricular que debe de tener para establecer ya la promoción de este bachillerato. Es decir, no solo es informar la próxima semana, ok, sí, ofértenlo. No. Requiere protocolo, requiere es un nuevo currícula. Modelo. Sí. Es un nuevo modelo. Esto es como que usted esté ofertando, digamos, un nuevo platillo de alimentación educativa. Tiene que tener otra receta. Y esa receta todavía no la tenemos. Esa receta es el programa curricular. Eso no está todavía. Sí, será muy difícil para el próximo año, ¿verdad? Es muy difícil, casi imposible. O sea, nosotros deberíamos estar ofertando ya un bachillerato general de 3 años. Y no estamos ofertando porque las condiciones, las normativas, digamos, técnicas, las normativas procedimentales del establecimiento de este tipo de bachillerato no está. Por decirle un ejemplo, ok, vamos a ofertar el bachillerato general de 3 años y el bachillerato técnico de 3 años. Entonces habría que recomponer todos los programas. La matemática va a seguir siendo matemática 1 y matemática 2, o vamos a componerla en matemática 1, matemática 2 y matemática 3 como era originalmente en el bachillerato de 3 años. Entonces, y en el bachillerato general, ¿cuál va a ser la composición formativa, la composición común o básica que va a tener? Entonces, todo este normativo técnico no está todavía establecido. Solamente fue el compartir un sueño que todos estamos deseosos de que se cumpla, pero que no está todavía materializado en ninguna esfera del sistema educativo todavía. Muy bien. ¿Qué hay de aquella instrucción de que los estudiantes a raíz de la emergencia pasaran al grado inmediato superior? ¿Esa fue revertido este año? El que no estudie, el que no tenga buenos promedios, se va a quedar. Estamos esperando que salga la circular de fin de año, que es donde se establecería la derogatoria de la normativa transitoria anterior, que todavía está vigente. Y los maestros, los docentes, estamos trabajando todavía con esa normativa en la que se establece la facilidad de promoverse casi automáticamente a un estudiante. Era entendible en el periodo de la pandemia, Era ¿verdad? entendible, aunque fuese muy dañino. Correcto. Fuese entendible, sí, pero para este año 2022 las condiciones son otras. Y mire que para este sistema educativo le vendría muy bien una recomposición en la normativa de evaluación de los aprendizajes. Hemos nosotros aportado opinión en esta materia al sistema educativo. De hecho, estamos solicitándoles que lo más pronto posible emitan ese documento. Yo esperaría que no pase del viernes de esta semana, en que cada institución educativa pública y privada tenga ya en su poder la normativa final de evaluación de los aprendizajes del año 2022, inicial del año 2023, y que podamos evidenciar también ahí que hemos retornado a la normativa tradicional, normal, de evaluación de los aprendizajes, donde ya pues el alumno se ve más comprometido en poder cumplir con lo que le corresponde en el rendimiento académico. Esto, Eduardo, reviste de gran importancia y le explico una cosa. Cuando en la educación los aprendizajes significan, digamos, una trascendencia, o sea, que provocan un avance, entonces el estudiante se ve como muy motivado de haber logrado algo que le había costado mucho. Y nos pasa en otras actividades de la vida diaria, pero en educación es evidente. Qué alegría y qué ojos más alegres se le pueden ver a un niño cuando aprende sus letras y aprende a leer y aprende a escribir y aprende a sumar y aprende a restar. Los que somos padres de familia hemos visto cómo nuestros hijos se sorprenden de sí mismos al lograr estos aprendizajes tan significativos. Lo mismo pasa en otros niveles de educación.
Pero, ¿qué pasa cuando le dicen a usted que, pues sí, va a ser promovido al grado inmediato superior sin haber alcanzado esas, digamos, esos presaberes tan necesarios y tan importantes para desarrollarse en el siguiente nivel de educación? Entonces la desmotivación, digamos, reina en el estudiante, no le siente sabor al lograr si va bien o va mal, porque pues la normativa le permite caminar sin ninguna dificultad hacia el grado inmediato superior. Eso pasó en el año 2020, 2021, y el peligro que vaya a pasar en este año 2022 es grande. De tal manera que también nos encontramos con otro escenario. Si la normativa llegara en este año 2022 a derogarse y llegáramos a tener una, digamos, reprobación masiva de estudiantes, sería un caos también para el sistema. Lo cual obligaría a los centros educativos a aplicar lo que técnicamente se llama la curva de evaluación. Entonces, en esta curva de evaluación, la cosa no es tan triste como la promoción automática, pero siempre es un daño para el sistema educativo, porque siempre se promueven estudiantes con baja o muy mediocre capacidad para el grado inmediato superior. Entonces, es que lo deseable, lo ideal aquí, es tener un sistema que pueda provocar en el estudiante la motivación necesaria para pensar en que la educación es la que le va a abrir puertas de oportunidades y que sus oportunidades van a depender de qué tan alta o de qué tan alto ha sido su desempeño como estudiante. Ahí es donde realmente la educación llega a tener sentido para la sociedad. Y también es importante pues que la educación misma sea el factor o el motor que mueva para enseñarnos a convivir entre todos. De hecho, ese es el fin de la educación, la convivencia, la armonía. Y aquí pues entra la formación en valores. Lo que ha quedado a deber mucho el sistema virtual. La virtualidad provocó no solo desmotivación en los estudiantes, sino la formación de antivalores tan grandes como la irresponsabilidad y el fatalismo, digamos, el tener que dedicarse a cualquier cosa menos a estudiar, en desvalorizar los aprendizajes y en llegar a perder las aspiraciones por un mundo mejor. Javier, el tema de los maestros, la capacitación, lo decíamos, es un pilar fundamental dentro de una posible reforma educativa, porque no se puede echar a andar nuevos proyectos, una nueva estructura si el maestro no está capacitado. Definitivamente. Y aquí tenemos los pies hinchados, el sistema magisterial público y privado, porque nos encontramos con una realidad bastante, digamos, desesperante, en tanto que el sistema educativo, para poder empujarlo hacia donde queremos llevarlo, como se llama Mi Nueva Escuela, obliga a pensar en que tendríamos que tener el nuevo magisterio. Y pensar en un nuevo magisterio significa orientar todas las fuerzas que puedan haber, digamos, de recursos magisteriales a poder renovar, no al docente en sí como persona, sino sus capacidades de desempeño. Las capacidades de desempeño magisteriales en este país están limitadas por lo poco que tiene el marco referencial del docente y por lo poco que le pueda proveer el sistema en capacitaciones, adiestramiento, acompañamiento y asesoría. Y ahí es donde está, digamos, el talón de Aquiles del sistema educativo. El docente no solamente ha sido, digamos, abandonado en materia de actualización, y esto pues sin ánimo de querer responsabilizar al docente de esta tarea, sino que el acompañar al docente en una reforma educativa significa mantenerlo suficientemente adiestrado e informado de los procesos que vienen para poder lograr el gran cambio de la educación. Pero por el momento, los que estamos en el aula de la educación pública y los que estamos en el aula de educación privada, lo que sabemos es lo que encontramos en redes sociales, lo que sabemos es lo que encontramos en páginas oficiales,
pero una verdadera implementación de un adiestramiento, una actualización, una capacitación al docente en el ejercicio de sus funciones, pues habría que pensar en algo mucho más grande de lo que se está haciendo, porque los webinars, los adiestramientos en línea son sumamente deficientes para la aplicación de un docente en el que está al mismo tiempo capacitándose y atendiendo estudiantes. Máxime si un maestro tiene jornada por la mañana, jornada por la tarde y tiene que atender un webinar o una capacitación en línea. Imagínese usted cómo haría este docente para actualizarse. Aunque aparezca que está en las estadísticas de docentes capacitados, pero en realidad el efecto materializado de esta capacitación no lo podemos evidenciar, porque en realidad ha sido una, digamos, una acción sumamente fallida en ese sentido. Aunque haya participado, en la capacitación, así es. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. En la universidad que forman docentes. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Javier Hernández de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, dentro de este tema está también el idioma inglés, que se ha vuelto pues, fundamental desde hace algunos años y veíamos los casos, digamos, desde primaria, que hay ya una instrucción de que debe haber una especialización del idioma inglés. A veces el mismo docente que da la materia no es bilingüe por completo, o el tipo de enseñanza de idioma inglés no es tan fuerte como debería ser ya en esos niveles. Sí, en la educación privada del país, el inglés es una asignatura común, básica, desde educación parvularia en adelante, hasta educación media. Pero curricularmente, o sea, oficialmente, el inglés todavía sigue siendo una asignatura de obligatorio cumplimiento solo en tercer ciclo y bachillerato. Pero para los colegios privados reviste mucha importancia el implementar un sistema de educación bilingüe en el que el maestro que está instruido para trabajar en el tercer ciclo de educación básica también se adiestre para poder trabajar en el primer y segundo ciclo de educación básica y en la parvularia. En muchos casos los docentes que tenemos en los colegios privados dando o impartiendo en el sistema de educación parvularia son bilingües. Hay algunas universidades que, sabiendo que nosotros como colegios privados consumimos docencia bilingüe, ya están formando docentes de educación parvularia y como segunda especialidad idioma inglés. Ah, muy bien. Este es un sistema que provee mucha oportunidad a los maestros cuando se contratan en colegios privados, porque también pues hay un recurso bibliográfico y también un recurso tecnológico orientado al segundo idioma, en este caso inglés, y en otros casos es francés, en otros casos otros idiomas de acuerdo a como su colegio privado oferta. Y en ese sentido se tiene como la oportunidad de que en el colegio privado sí podamos implementar el inglés de esa forma. Pero oficialmente que se había prometido que el inglés iba a ser una asignatura común en la escuela pública, todavía para el 2023 no se ve que pueda esto llegar a implementarse, porque volvemos a lo mismo. Tendría que ser parte de una malla curricular que se presente para el sistema educativo en el que ya vaya incorporado la asignatura de inglés. Así como se incorporó un tanto forzado la asignatura de MUSI, llamada
moral, urbanidad y cívica. Así debería ser inglés. Así va a tener que meterse inglés o introducirse inglés en la malla curricular de educación básica. Sin embargo, recuerde usted que para introducir moral, urbanidad y cívica, le quitamos una hora clase a la asignatura de estudios sociales. Sí. La pregunta grande es, ¿a qué asignatura le va a quitar horas clases para implementar inglés en la educación básica? ¿Será que al lenguaje, que es un idioma? ¿O a cuál materia? Si pasa en cuenta, los estudiantes le van a decir matemática. y si le dice que es educación física, los mata a los estudiantes. Sí. Definitivamente. Entonces, ahí hay una recomposición de la malla curricular que no está todavía compartida ni oficializada. Es más, no la conocemos. Sin embargo, los colegios privados lo que hacemos es o aumentamos más horas clases para poder trabajar el sistema bilingüe, o incorporamos unas horas clases al principio de la jornada, o trabajamos un sistema, conveniado con el padre de familia, en el sentido que la asignatura del segundo idioma sea acomodada sin afectar las otras asignaturas. Todo este sistema en colegios privados se presta para que pueda llevarse a cabo, pero en el sistema público también recordemos que el tema del magisterio bilingüe es un tema bastante delicado. O sea, no solamente está el tema de cómo introducir la asignatura al sistema educativo público, sino en quién va a impartir esa asignatura del sistema público. Porque todavía tenemos estudiantes de tercer ciclo cursando inglés con maestros que no son especialistas de inglés. Y eso le trae al estudiante que cuando llega al bachillerato y se enfrenta a un verdadero maestro especialista en inglés, se ven serias dificultades porque los conocimientos que trae tiene que deshacerse de ellos porque fueron mal aprendidos, porque fueron mal entregados. Entonces hay un tema ahí de choque pedagógico entre el inglés del tercer ciclo que fue otorgado por no especialistas y el inglés del bachillerato que es servido por sí especialistas. Entonces, podría ser un fenómeno que podría enfrentar la escuela pública si se llega a introducir una materia sin tener los docentes a cargo de ellos, de esa asignatura. O sea, sin tener el especialista de inglés para que pueda servirla. Muy bien. Javier, en cuanto al porcentaje de estudiantes que siguen una carrera universitaria, ¿ustedes lo tienen contabilizado o han dado algún tipo de seguimiento en el sector privado? Porque a nivel país hemos visto las estadísticas y es muy bajo realmente los estudiantes a nivel global que logran optar a una licenciatura. Pero en el sector privado como tal, ¿qué tan alto o qué tan bajo es? Miren, nosotros nos prestamos o nos valemos, mejor dicho, así es la palabra, nos valemos de la información que las familias que continúan estudiando en nuestros colegios nos dan acerca de sus familiares que estudiaron en nuestros colegios y van para educación superior. Tenemos que decir que la marginación, la exclusión de nuestros estudiantes de educación privada en la educación superior nacional o pública es grande. O sea, si alguien estudia en un colegio privado y quiere ingresar a la universidad nacional, el tema de verlo como alguien que puede pagar, como alguien que tiene para pagar, es una digamos, es un insulto, pues, ¿verdad? Sí. Es un insulto porque... Puede ser que con mucho esfuerzo los padres lograron pagarle, pero no es que tengan las comodidades. Pero sobre el hecho que vaya de un colegio, Eduardo, ya lo miran en la Universidad Nacional como un candidato a cobrarle mucho más que los demás. Si es que agarra cupo. Si es que agarra cupo, ¿verdad? Generalmente nuestros estudiantes de colegios privados ganan cupos, pero se ven marginados en ese sentido, ¿verdad? Y pues en su mayoría los estudiantes que egresan del bachillerato en los colegios privados logran insertarse en la educación superior privada. Entonces buscan las universidades. De hecho tenemos como Asociación de Colegios Privados convenios importantes con algunas universidades privadas del país
en las cuales participamos de beneficios o privilegios, de becas, medias becas, y en algunos casos también pues participamos como colegios en universidades donde les damos un tours, por ejemplo, para que conozcan lo que es educación superior, porque también la orientación vocacional, Eduardo, juega un papel muy importante en este sentido. Cuando el estudiante en el bachillerato no se le despierta el interés de alto, digamos, desempeño o de alto, digamos, deseos de superación para su futuro, realmente le da lo mismo seguir como no seguir estudiando en la universidad. Y más cuando las limitantes se le ponen a la orden del día, ¿verdad? Y le dicen, es que no solamente es la colegiatura, es que no solamente es la matrícula del ciclo, sino que también el gasto del pasaje, el gasto de una cosa y la otra. Entonces pareciera ser como que el sacrificio que usted y yo hicimos cuando estudiamos, a otros les parece demasiado grande en consecuencia de la oportunidad que puedan tener después de ser estudiados. Esto realmente, cuando mi amigo Roy, rector de la Universidad Nacional, reporta que hay 7,000 estudiantes que en otros años han buscado ingresar a la Universidad Nacional y que hoy no lo han hecho, eso realmente es una, digamos, una lección aprendida para nosotros, en tanto que tengamos que poner las antenitas, digamos, muy vivas, porque son alumnos que posiblemente en el bachillerato también hayan sido parte de la deserción que tuvimos. O puede ser también de este grupo de estudiantes que cada vez se ve más grande, que no saben qué hacer, no saben qué estudiar. Es la orientación vocacional. Que van ahí Así flotando y cada vez son más, que uno puede preguntarle a un joven, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No sé todavía. Y ya segundo año, ya para entrar a la universidad, y todavía esa indefinición, ¿vea? Claro, hay otros que son bien claros, ¿vea? Dicen, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar ingenierías, pero este grupo quizás es más vulnerable a no estar claro y decir, mejor trabajo. Definitivamente, nosotros estamos conscientes de eso, porque también estamos conscientes que no solamente estamos formando al profesional del mañana, estamos formando al padre de familia del mañana, a la madre de familia del mañana. Y esto significa no solamente tener o pasar a este estudiante, a este joven, a esta señorita por un sistema de educación por pasar ahí, sino que deba de producir un cambio, una mejora del hogar, de la familia, un desarrollo, y que se vea que de verdad invirtió en educación y que le produjo un beneficio al final, una oportunidad al final. Mire que no es una cosa fácil. Ordenar un sistema educativo institucional posiblemente, digamos, pase porque el conocimiento de la comunidad educativa le permita, digamos, establecer un plan de acción que rinda estos beneficios. Pero cuando está hablando del macrosistema, o sea, del sistema educativo en sí salvadoreño, y usted observa estas deficiencias del sistema, realmente se da cuenta de que venimos pronunciando estas necesidades desde hace tiempo, pero que todavía no se ve claro de que se puedan, digamos, ordenar las estrellas, en que los astros, digamos, puedan estar al hilo para poder desarrollar estas potencialidades en el sistema educativo. Alumnos más motivados, alumnos con mejor desempeño, alumnos con mejores aspiraciones, alumnos con deseos de no abandonar el sistema, docentes empoderados, docentes capacitados, docentes asesorados, escuelas con recursos, colegios con motivación, colegios con responsabilidad. Es lo que necesita un sistema educativo. Si esas variables no llegan a cumplir, el sistema va a comenzar o va a seguir, digamos, mejor dicho, ¿verdad?, teniendo un sistema fallido de educación. Lo que hemos venido diciendo desde hace más de 10, 15, 20 años, que tiene que ver con que ordenemos el sistema y hagamos una verdadera limpieza del sistema para poder tener un mejor producto educativo, que es la desgracia más grande que hemos vivido en estos 3, 4 años que tenemos. Vamos a empezar ya el 2023 y todavía usted me está haciendo preguntas como que si estuviéramos en el 2020. Que no se han resuelto las dudas grandes de lo que va a pasar en el futuro educativo. Si bien es cierto, hay muchos anuncios, pero hay poca materialización. Muy bien. Hablemos de inglés,
pero no tenemos nada. Y decimos, hablemos del bachillerato de 3 años, pero no tenemos nada. Y entonces para el 2023, ¿qué tenemos? Lo mismo el año 2022. Vamos a hacer la pausa y continuamos analizando este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, es que hay, como estábamos hablando al cierre del bloque anterior, grandes temas, grandes cambios que podrían implementarse a partir del próximo año, pero por lo menos a este cierre del 2022 todavía no hay una notificación oficial del inicio de cambios específicamente en el área educativa que son muy necesarios. Sí, es innegable que hay una incertidumbre. Y hay grandes expectativas para el año 2023, tanto de la educación pública como privada. Sí. En tanto que a esta fecha ya debe de tenerse lineado el finalizar un año escolar y cómo normativizar el inicio del año escolar próximo. Aunque para colegios privados esto signifique una cosa que debemos decidir internamente, pero dependemos de las órdenes de nuestras autoridades. Y esto pasa por tener una certidumbre de, por ejemplo, qué fecha vamos a iniciar el año escolar clases en el próximo 2023, cómo vamos a finalizar las evaluaciones de este año 2022, cómo vamos a vislumbrar, digamos, el año 2023 para prepararlo para el bachillerato de 3 años del 2024, cómo vamos a trabajar operativizar el segundo idioma oficial de la educación parvularia y básica el próximo año 2024 para prepararlo en el año 2023. O sea, aquí hay todo digamos, toda una película que todavía necesita un guión y todavía necesita reafinar que el protagonista cumpla con estas misiones. Este escenario del teatro educativo salvadoreño tiene consigo responsabilidades, Eduardo, pero muy importantes. Y la responsabilidad más grande recae sobre quien lidera, sobre quien conduce el sistema educativo nacional. Aquí el que piensa y el que ordena y el que toma decisiones sobre la certeza de la educación salvadoreña es el líder. Es el líder y de ahí vamos a depender todos. Cuando, por ejemplo, todavía no se establecen, digamos, las líneas de acción para desarrollar la reforma educativa de mi nueva escuela, todavía queda esto todavía en un promocional muy bonito y muy importante. Se ve... Cualquiera se emociona al ver al presidente anunciar una cosa tan bella cuando habla de oportunidades para todos, por ejemplo, cuando habla de resultados de acuerdo al rendimiento de cada quien. Habla como quisiéramos, como hablamos nosotros los colegios privados, habla el presidente Nayib Bukele, porque las aspiraciones de él son como de tener un país más educado, más solvente económicamente, o sea, de crecimiento económico, que le provoque la educación un alto desempeño, una alta inversión, pero que en realidad el promocional es muy bonito, pero la materialización en el sistema educativo de estas acciones es la que falta que ver. Javier, esas evaluaciones va a ser muy importante que se hagan de forma presencial. Hemos hablado de las pruebas, tanto la PAES con el cambio de avanzo, cómo ha ido pues, tomando el pulso, se ha cambiado la forma de medir también, pero son herramientas que al final son importantes, aunque sea muy difícil de asimilar, para saber a dónde estamos y de dónde debemos de partir y hasta dónde llegar. Definitivamente, yo estaba con la exministra de Educación muy de acuerdo
digamos, quitar la PAES. De hecho, nosotros propusimos muchas veces eliminar la PAES. ¿Por qué? Porque no rendía ningún fruto, porque era un desgaste educativo. O sea, sometíamos al sistema de educación media a una presión que como beneficio teníamos nada. La pregunta grande es, si estamos sometiendo a una gran presión todavía al sistema educativo medio y Avanzo sigue dándonos como respuesta o producto, nada. Si de verdad es objetiva la evaluación, Claro. si de verdad los resultados los estamos ocupando, los estamos utilizando para tener, digamos, un verdadero análisis que nos lleve a tomar decisiones de cambios educativos. Yo le preguntaría a todo el mundo, mire, y para la creación de la reforma educativa, mi nueva escuela, ¿han sido tomados en cuenta los resultados de las pruebas Avanzo? Debería de. Debería de. Eso podríamos pensar. Objetivamente sí debería de ser. Si es que la prueba Avanzo de verdad reviste esa importancia que debe de tener como sistema. Pero ¿qué pasa en los niveles de educación básica? Y la prueba de logros realmente reviste de importancia también para ellos. Yo creo que aquí tenemos o estamos enfrentando una conducta o una costumbre de evaluar por evaluar. De hecho, el que la evaluación de la prueba Avanzo haya pasado para el mes de noviembre, después de que se hacía en la semana del terremoto del 86, que era 10 de octubre, eso no nos explicamos, propios y extraños, ¿Por qué? por qué se hizo. Más que podría esto significar de repente para el mismo estudiante un atraso en el recibir sus títulos de bachillerato, y que los títulos de bachillerato muchas veces para los estudiantes que egresan les son útiles para buscar un trabajo o para mismo ir a buscar estudiar en la universidad o irse fuera del país. Entonces, pero no entendemos. Sin embargo, la esperanza grande, la expectativa grande que tenía los colegios privados de educación media era que la prueba Avanzo superara a la PAES. ¿En qué tenía que superar o en qué tiene la prueba Avanzo que superar a la PAES? En primer lugar, en que el diseño revista de mucha objetividad, o sea, mucha transparencia, mucha honestidad, que su implementación, su aplicación, evidencie la suficiente, digamos, honestidad en el desarrollo, tanto de quienes se les aplica como quienes la miden. Y también que los resultados que estas pruebas den se conviertan en, digamos, un análisis para tomar decisiones, un insumo para tomar decisiones de país para la educación media. Si esto no pasa, Eduardo, estaríamos haciendo otra vez Avanzo como hacíamos PAES. Y es un verdadero reto para esto. Ya hemos tenido a la vista las capacitaciones sobre la nueva prueba Avanzo de este año y realmente no hemos visto gran diferencia con las ediciones anteriores. Habría que esperar si el 2024 o el 2023 vamos a tener un sistema de evaluación más integral, más robusto, más objetivo y más honesto. Porque pues, hoy por hoy que esto sea virtual y que sea no presencial, se viste de poca transparencia. No, y los resultados pueden ser engañosos. Son engañosos, es que lo son. Sí. O sea, la prueba la hacen, hasta se reúnen 3 o 4 alumnos en una casa con sus computadoras, con su celular y responden la prueba. Y bueno, todo esto realmente no estamos, Eduardo, en El Salvador con una cultura en la cual el estudiante desee medirse por saber de verdad lo que sabe. No, es para pasar. Exactamente. Entonces, cuando los objetivos y los fines no son transparentes, no son honestos, entonces ahí se pierde el sentido de la evaluación. Entonces, aquí falta mucho que caminar sobre el criterio de evaluación, Eduardo. Y yo creo que el Ministerio de Educación debe de escuchar más y debe de incluirnos más
en la toma de decisiones de este tipo. Ahora, pero de que se debe evaluar, se debe evaluar. Tenemos que saber Definitivamente. cómo estamos. Deberíamos de evaluarnos constantemente y deberíamos de ser más objetivos en las evaluaciones. Deberíamos tener más transparencia en las evaluaciones. Es que la justicia, que es un principio de evaluación pedagógica, comienza por ahí, porque quien diseña el sistema de verdad responde a las necesidades del sistema. ¿Y qué queremos saber para que el sistema educativo nacional de El Salvador mejore? Bueno, queremos saber cómo estamos, pero también queremos saber cómo mejorar las condiciones que tenemos. Y para ello, nada mejor que las mediciones que el mismo sistema tiene, porque esto Eduardo, es una fotografía del momento. O sea, lo que Avanzo nos va a dar a nosotros como respuesta es lo que el 14 de noviembre los alumnos saben. Que de repente eso, el 15 de noviembre no es lo que sepan. Ni tampoco era lo que el 12 de noviembre sabían. Es una fotografía del momento, pero que al fin es un parámetro de medición, que no tenemos otros. No hay otros parámetros de medición. Ni siquiera los parámetros internacionales, que no son censales, sino que son muestrales para el país, nos dan esa, digamos, esa válida medición para poder tomar decisiones. Muy bien, vamos a esperar qué dicen las autoridades al respecto y si habrá cambios para el próximo año. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, y siempre es un gusto estar acá. Un saludo, por supuesto, a nuestra comunidad educativa. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.